Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Queremos profundizar, queremos reflexionar, queremos realmente buscar esa esencia en cuanto a lo que dice la palabra de Dios en hermandad, en el cuerpo de Cristo. Y hemos trabajado durante este domingo hablando de esa comunión. Y una de las cosas que sí resaltamos y decimos énfasis es que mi principal comunión es con Dios. Cuando yo tengo mi vida centrada en esa intimidad con Dios, en esa comunión con mi Señor, con mi Salvador, automáticamente mi vida se va a desarrollar en mi comunidad, en el cuerpo de Cristo. No puede ser, ¿ok?, ni entenderse de que yo voy a tener una estrecha comunión con Dios y en el cuerpo de Cristo no va a haber una relación. Eso es imposible, porque vamos a ver que hay un mismo espíritu, un mismo Señor, una misma esperanza, un mismo mandamiento para todos como iglesia. El cuerpo de Cristo debe vivir en esa relación. Entonces, esta comunión, ¿verdad?, nosotros debemos ir interpretándola a medida que como iglesia nos desarrollamos. Cada uno de nosotros es parte del cuerpo de Cristo y tiene una función importante que desarrollar. Pero lo más importante es aprender a convivir en comunidad. Si el Espíritu Santo está en medio nuestro, si el Espíritu Santo está en su corazón, si el Espíritu Santo está tocando su vida, debería realmente existir una estrecha relación entre el cuerpo de Cristo. Pero en la sociedad en la que vivimos es muy normal el espíritu individualista y el egocentrismo. Pero por desgracia, todo eso que se ve en lo individual y en lo normal en la sociedad es traído a nuestra iglesia. Se infiltra en la iglesia y se repite la misma escena. Donde lo que yo vivo en el mundo, en separación con los seres que me rodean, lo transmito a la iglesia. Y hemos dicho de que esa comunión debe ir en un proceso de transformación, de ir llevándome a mí a entender de que yo debo dejar esa individualidad que hay en el mundo, ese egocentrismo que hay en el mundo, porque el sello del Espíritu Santo me está transformando a vivir en unidad en el cuerpo de Cristo. Dice Erich Fromm en su libro, en nuestros días no se puede encontrar mucho amor en el mundo. Más bien lo que se lleva es una cordialidad superficial, encubridora de la distancia, indiferencia y un sutil recelo. Se ha perdido esa esencia en el mundo y simplemente hay un trato cordial. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Qué bien. ¿Cómo te sientes? Chao. Es una relación fría, donde no impera el amor de Cristo, ni hay una unidad centrada en eso. Y es lo que vive el mundo, esa sociedad, y es traído aquí, porque muchos de nosotros ni conocemos cuáles son los metas de mi hermano, cuáles son los problemas de mi hermano, en qué puedo ayudar en oración a mi hermano. No hay una estrecha comunidad. Hola, hola, pertenezco a una iglesia y ya. Eso es un sutil recelo e indiferente que no deberíamos desarrollar en el cuerpo de Cristo. Erich Fromm denuncia esa falta de amor y la falta de relación humana que debe existir. Pero nosotros debemos de preguntarnos, ¿ok?, ¿cómo está mi relación con mis hermanos? En primer lugar. En segundo, ¿esas relaciones son buenas o no? Si no lo son, ¿cuál es la razón? ¿Cuál sería la solución? ¿Podemos mejorar nuestras actitudes para tener mejor comunión unos con otros? ¿O nuestra comunión ya está bien y no deseamos mejorarla? Estas y otras preguntas son las que debemos plantearnos cuando estamos pensando en este tema de la comunión en el cuerpo de Cristo. Usted no ve su hígado
que se quedó en su casa está con usted. ¿O no? Su riñón está con usted. Su corazón está latiendo. Sus órganos vitales están con usted. Pablo, cuando hizo ese ejemplo, quiso mostrar a la iglesia realmente que así deberíamos funcionar, en armonía. Imagínese que su corazón le diga, yo no quiero bombear más sangre. Se muere. Y es lo que vamos a desarrollar en este texto, porque es posible que nosotros no hayamos identificado esa esencia verdadera de la unidad y la comunión que debe reinar en el cuerpo de Cristo. Pero antes vamos a ver este video. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल I hate this country. तुम चलो तो हिंदुस्तान चले 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 लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले चलो Un niño, en su inocencia, sintió el deseo de empezar a despejar esa vía. Y esa acción llevó a las demás personas a meditar y a reflexionar, ¿por qué no lo hacemos todos juntos? Jesucristo, cuando vino, es en representación como ese niño, que su iglesia pueda llevar esa unidad a la sociedad que está ahorita dividida, donde es más fácil detonar un arma para matar a mi enemigo, en vez de llevar el amor y la reconciliación. Y si alguien va a marcar esa diferencia en esa sociedad separada, corrompida, llena de pecado, de egoísmo y de maldad, es la iglesia de Cristo. Pero el Señor está sembrando iglesias en cada ciudad, en cada país, en cada rincón, pero la iglesia no ha entendido que ella es la que debe, junto al Padre, una sola cabeza, un solo cuerpo, motivar a la unidad, a la reconciliación, a la paz. No se ha entendido eso. Cada vez hay más crímenes, cada vez hay más odio, más separación, inclusive en las mismas familias que usted conoce. Porque ese amor que debería reinar para unir al cuerpo de Cristo no está impactando a esa sociedad. Por ello nuestro primer punto resalta eso. La comunión del cuerpo de Cristo es buena y va a ser buena tanto internamente como externamente. Dice ese versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La unidad y la comunión del cuerpo es buena en sí misma, puesto que nada malo contiene en su esencia. Todos los que estamos en el cuerpo de Cristo somos hermanos y hermanas y debemos experimentar lo que dice el pasaje. Habitamos juntos en armonía. Pero pregúntese, en esta iglesia,
porque no sabemos las demás. Reina la armonía y la unidad en este cuerpo de Cristo, siendo Él la cabeza. Dice la palabra de Dios que esa unidad y esa armonía lleva realmente una etiqueta del sacrificio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo por la humanidad. Muchas veces no entendemos y no reflexionamos en que como hermanos, ¿verdad? Hay hermanos biológicos de la misma madre, pero ¿por qué nos están unidos? Bueno, porque existe el orgullo, existe la envidia, existe el favoritismo y se tratan con recelos. Hola hermano, hola. No se ve eso en el cuerpo de Cristo. Traemos esas mismas actitudes a la casa de Dios. Eso ocurre porque muchas veces nosotros no hemos experimentado ese cambio, ese sello del Espíritu Santo que debe llevarme a transformar. Si bien se ha dicho por generaciones que la iglesia es un hospital, pero ¿hasta cuándo va a estar el enfermo en la camilla? Los que son médicos. ¿Pasa años allí? No. El enfermo tiene que recuperarse. ¿O no? El creyente tiene que transformarse. No va a pasar generaciones y décadas enfermo, sin entender los mandamientos y los principios de Dios. Tiene que realmente haber una reacción hacia una sanidad y una transformación. Pero nos conformamos a esa vida, una vida fría, alejada de los principios. El pueblo de Dios constituye una hermandad. Todos pertenecemos a la misma familia. Allí en Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La intención de Dios es de que demostremos el hecho de que somos una familia, guardando la unidad y la comunión del cuerpo de Cristo. Aunque somos personas distintas, porque hay distintos caracteres, distintas vocaciones, distintos dones y talentos, debe reinar la comunión en el cuerpo de Cristo. Aunque somos personas realmente diferentes en muchos aspectos, el Espíritu de Dios, que es la cabeza, debe unirnos a nosotros en un mismo sentido. Si está reinando en nuestros corazones. Yo quiero que usted reflexione en esta noche. No podemos llegar al 31 de diciembre de 2023 sin haber desarrollado esa unidad en el cuerpo de Cristo. Si el Espíritu está ministrando su corazón, el cristiano no debe ser individualista, que disfruta de una relación privada con Dios, sino un miembro más de una comunidad con un deseo de pertenecer a ella. La comunión y la unidad es buena para los hermanos, pues ayuda a crecer espiritualmente a los creyentes. Ayuda también a forjar, ¿verdad?, ese camino, esa amistad, ese lazo de unidad entre aquellos que llegan como visitas o como nuevos creyentes a la iglesia. La unidad es buena para nuestra fe, para el cuerpo de Cristo. Nos ayuda a que crezcamos y desarrollemos una madurez espiritual. Esa unidad, ese roce que tengo con mi hermano, va a permitir de que yo pueda desarrollarme. Pero muchas veces vemos esa individualidad buscando lo mío propio, el resaltar. Entonces el problema no está ni en el Dios, que es la cabeza, ni en el Espíritu Santo. El problema está en el hombre, que quiere ser siempre importante y darse a conocer con una importancia. La iglesia debe animar y a permitir que exista esa comunión entre hermanos, una comunión de compañerismo mutuo. Tiene que darse cuenta cada quien que somos una familia en Cristo. No por decir un eslogan. ¿Quién es el Padre? Lo vamos a ver. ¿Quién es el Espíritu? Lo vamos a ver. Ahora resulta que en esa misma cita bíblica dice la comunión del cuerpo de Cristo es deliciosa. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es algo maravilloso y delicioso que los santos y el pueblo de Dios estemos juntos en armonía. La comunión del cuerpo de Cristo debe ser para el mundo una música que resuene, que nos vean a todos y la gente desee ser atraída por esa música de unidad y compañerismo, a vivir entre nosotros. Pero ¿qué pasa cuando esa música
es distorsionada. Vamos a ver este skit, cómo los músicos han preparado, y ustedes me dirán si es agradable a su oído en este entonces. Ellos van a entonar ese canto. A ver, ¿cómo es? Se ríen, ¿por qué? Vamos a ver qué melodía hay. Ustedes me dicen. Vamos a cantar Renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí. Vamos a hacer un alto. ¿Cómo se escuchó? Pésimo, horrible, ¿verdad? Eso realmente es para salir corriendo. Nadie quiere estar aquí, ¿sí? Normal, dice. Eso es lo que acontece cuando la sociedad nos ve a nosotros. Si no hay armonía entre nosotros, es un ruido que ahuyenta a la persona que quiere conocer de Dios. ¿Qué pasa cuando cantamos afinadamente y ordenadamente? Vamos a tocarlo esta vez a ver cómo es. Una primera parte nada más. Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor. porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti. El mundo debe escuchar esa melodía entre nuestras relaciones. Pero allí pueden cerrar, muchachos. Vemos las dos diferencias. Y lo que necesita el cuerpo de Cristo es que el Espíritu Santo renueve su corazón. Para que cuando te vean en una cancha, cuando te vean en un trabajo, cuando te vean en una universidad, cuando te vean en un colegio, cuando te vean allí afuera, ellos experimenten la armonía que hay entre el cuerpo de Cristo. Y el trato ameno que hay entre nosotros va a permitir de que el Evangelio de Dios marque la diferencia en la vida de estas personas. Pero si estamos haciendo disonancia en nuestras relaciones, muchos de ellos van a huir y van a simplemente señalar, para yo ser un cristiano como eso, prefiero quedarme en el mundo. ¿Estoy bien aquí? Si pelean igual que nosotros. Muchas veces dicen lisura igual que nosotros. Reniegan igual que nosotros. ¿Cuál es la armonía que hay en el cuerpo de Cristo? Actitudes, situaciones, lugares que no son cónsonos con alguien que dice, soy del cuerpo de Cristo. No hay comunión, ni con el Padre, ni con el Hijo, ni con el Espíritu Santo, menos con el cuerpo de Cristo. Es totalmente distorsionada esa relación e esa imagen que estamos dando. Por eso es que mucha gente se aleja de los caminos de Dios. Dice el salmista claramente, mirad, contemplar la armonía, la unidad, la fuerza y la comunión que hay entre los que aman a Dios. Son uno. Y decía esta mañana, es cierto que tocamos puerta, o llevamos un tratado, o hablamos a la persona de Cristo. Sepa en esta noche que lo que va a cambiar y modificar a esa sociedad es el impacto de la unidad que tenga el cuerpo de Cristo. Porque muchos van a anhelar estar allí. Por más que yo hable, por más que yo haga una programación o una actividad evangelística para que vengan muchos, bien sea deportiva, teatral, lo que sea,
Puedo gastar millones en eso. Pero si la sociedad no ve en tu comportar la unidad que tienes con Dios, la unidad que tienes con tu hermano, ellos se van a apartar. Porque no van a haber diferencia entre su sociedad pecaminosa y la sociedad y la comunidad del cuerpo de Cristo. Es lo mismo. Hoy puedo estar aquí, pero mañana estoy distorsionando esa comunidad estando en una discoteca o estando en un lugar que no glorifica a Dios. O puedo estar en un lugar deportivo diciendo lisuras o cualquier otra cosa. Eso distorsiona el evangelio de Dios. Debemos tener esa unidad y esa comunión los unos con los otros. Bueno sería que eso maravilloso de la unidad pudiera decirse en Cruz de la Esperanza: oíd y contemplad, mirad cómo nosotros somos uno en el Señor y en la mutua comunión. Eso sería delicioso, agradable, saludable y maravilloso para el cuerpo de Cristo, para la Iglesia Impacto Cristiano. Hemos visto la comunión entre hermanos que es buena, que es agradable, que es placentera, y debemos fomentar esa buena comunión entre nosotros. Pero también dice el salmista que la comunión del cuerpo de Cristo tiene 7 fundamentos importantes. El versículo 1 finaliza diciendo: habitar los hermanos juntos en armonía. Esto nos ilustra la imagen de una familia que vive y mora en la misma casa, así como nosotros vivimos en la misma esfera espiritual, relacionándonos con el Señor. Por eso somos un solo cuerpo, unido, teniendo un sentido de pertenencia a una familia como los hermanos de la primera iglesia. Allí en Hechos 2, 42, 47, busque esa cita. Y allí dice la palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia primitiva estaba junta y en armonía. Y el Señor no solamente bendecía ese lugar, sino que añadía personas para que estuvieran en ese cuerpo de Cristo. ¿Se parece algo a lo que nosotros hacemos aquí? Compartimos con nuestro hermano. Sabemos cuántos de nosotros han padecido una enfermedad, o cuántos necesitan de una oración nuestra, o cuántos necesitan de una visita. No solamente el pastor. Todos deberíamos estar involucrados si somos un cuerpo. Como dije, usted no ve su hígado aquí, usted no dejó su riñón en su casa, usted no dejó su ojo en una tienda. Su cuerpo anda completo todo el tiempo. La unidad y la comunión de la iglesia primitiva provocaba la salvación de muchos inconversos, teniendo el mismo deseo de participar en las tareas comparativas conforme al don que Dios le dio, perseverando juntos en la fe y en la conducta cristiana, andando de una manera santa y unánime para dignificar al Señor en nuestras vidas. Y es importante resaltar eso, que la unidad del cuerpo de Cristo va a dar honra y va a dar gloria a Dios. Dos extremos: o nos unimos o vivimos en el Espíritu en unidad, o dividimos y pisoteamos el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo voy a tener, verdad, en mi vida cristiana esa unidad si no procuro, verdad, en el cuerpo de Cristo estar unido? No puede ser, como dije al principio, de que yo diga que tengo una íntima comunión con Dios y en el cuerpo de Cristo no se puede evidenciar eso. Hermanos, debemos tomar en cuenta que cada uno de nosotros debe aprender a vivir en esa humildad y en esa capacidad de sobrellevar las cargas los unos a los otros. El hermano fuerte debe sostener al más débil para que caminen juntos. Y ese es un gran desafío para nosotros, porque tenemos muchas veces que soportar a los hermanos que muchas veces no nos gustan. Aquellos hermanos que son conflictivos,
aquellos hermanos que no queremos soportar ni aguantar, aquellos hermanos que se quejan, aquellos hermanos que siempre están metiendo la cizaña y menos soportándolos en el amor. Pero es un desafío para nosotros. Si usted está en el cuerpo de Cristo, su desafío es amar a su enemigo y a su prójimo. Así el mundo verá la diferencia. Pero no es así. Hay extractos dentro de la sociedad donde cada relación es individual. Y lamentablemente ese extracto se ve aquí, donde yo favorezco a los que mejor me parece. La palabra es clara. Debemos hacerlo y hacerlo con amor, con el amor de Cristo, que sobrepasa cualquier amor humano. Tenemos que amarnos como Cristo nos amó, con un amor perdonador, y todo ello guardando la unidad del cuerpo en el vínculo de la paz. La paz es el hilo que debe unirnos. Tenemos que ser portadores de esa paz. Vea lo que dice Mateo 5:9. Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Eres tú un hijo de Dios? Bienaventurados los que buscan la paz, que guardan ese vínculo, que buscan realmente reconciliar. Si viene mi hermano con una queja o con un problema, siéntate, mi hermano. Vamos a buscar la unidad del cuerpo de Cristo. Yo voy a esforzarme porque haya paz en el cuerpo de Cristo, porque yo soy hijo de Dios. Pero ahí es donde está la gran diferencia. ¿Cuántos realmente son hijos de Dios? ¿Cuántos han sentido ese llamado de pertenecer al cuerpo de Cristo? Porque como he dicho y voy a seguir diciendo en cada evento que haga fuera de la iglesia, muchos pueden participar aquí, pero no todos se han identificado con el cuerpo de Cristo. Muchos pueden estar aquí, pero no todos pueden ser llamados hijos de Dios, porque su conducta no va relacionada con los mandamientos de Dios. Hemos visto que nuestra comunión tiene que ser armoniosa y en amor, en el vínculo de la paz. Pero también hay 7 verdades bíblicas que nos deben motivar a ese vínculo de la paz. Y esas verdades bíblicas están en Efesios 4, del 3 al 6. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo, y si usted recuerda los videos que hemos venido dando, que yo dije que estuviera atento a ese video, nos exhorta en guardar, vea lo que dice, la unidad del Espíritu. Y vamos a ver esos 7 elementos que deben reinar en el cuerpo de Cristo, en el vínculo de la paz. Dice, un cuerpo. No debe existir el individualismo o la autosuficiencia cristiana. Todos somos y pertenecemos a un mismo cuerpo, porque fue el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue ofrecido en aquella cruz, donde Él logró la reconciliación y la unidad del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Un cuerpo. Usted, al aceptar a Jesucristo, pertenece al cuerpo de Cristo. Es parte del cuerpo de Cristo, si ha recibido. Ahora, quien fue crucificado para reconciliar a la iglesia, al pecador, se llama Jesucristo en la cruz. Entonces, cuando yo no procuro esforzarme por la unidad, yo estoy menospreciando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estoy menospreciando el sacrificio que Él hizo. Estoy menospreciando ese amor por el cual Él murió por nuestros pecados. Ahora no solamente Pablo dice un cuerpo, sino que dice un solo espíritu. Cuando hemos confiado en el Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, Dios derrama en nuestra vida el Espíritu Santo. Dice Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Qué interesante. Fuimos sellados cuando creímos en Él, Señor Jesucristo. ¿Quién nos selló? El Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo que mora en su corazón, que mora en el cuerpo, que viene a ser la sangre del cuerpo de Cristo
para la unidad. Así como la sangre es vital para nosotros, para estar vivo y caminar, el Espíritu Santo hace la misma función. Si yo tengo el sello del Espíritu Santo, debo entender que debo ser uno. Esto no es de ser acepción de personas. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo en la familia, hemos sido escogidos por Dios para vivir en unidad. El Espíritu Santo nos une en Cristo, en un cuerpo, y por lo tanto somos una familia. El Espíritu Santo no está dividido, sino que está unido al Padre, al Hijo. Ellos tres son uno y nosotros, su cuerpo, debemos ser uno. ¿Tienes tú el sello del Espíritu Santo? Vean la responsabilidad que tiene. De que si realmente usted ha sido llamado y escogido y sellado por el Espíritu Santo, es ese espíritu que le debe redarguir usted decir, tienes que amar a tu hermano, a tu prójimo. Es el Espíritu Santo que tiene que tocar la puerta de tu corazón y decirte, estás actuando mal si estás odiando a esta persona, si no sabes relacionarte. El mundo está carente de amor y de unidad. El mundo vive individual, egocéntrico, orgulloso. Y la iglesia de Dios debe marcar esa diferencia en el mismo espíritu, en una unidad. Si realmente tienes el Espíritu Santo, ¿por qué entonces no guardas la unidad de la iglesia? ¿Por qué no te preocupas porque haya reconciliación y unidad en todo? No se trata de una posición, no se trata de eso. Se trata de que Cristo, es la cabeza, murió en la cruz para que el cuerpo, su iglesia, pudiera impactar a una sociedad en cuanto a esa unidad y en cuanto a su amor salvador. Si tienes el Espíritu Santo, ¿por qué no le hablas a tu prójimo? Así es sencillo. Por eso hay que reflexionar. Porque muchos podemos haber nacido en un lugar cristiano, hemos podido haber conocido del Evangelio y se nos quedó una rutina religiosa. Pero esa rutina religiosa no ha permitido que el Espíritu Santo me selle y me transforme. ¿Cuántos de los que están aquí pueden relacionarse abiertamente? ¿Cómo decía el teólogo Efo? Que muchas veces tenemos una relación impar, cordial, pero no profunda. ¿Tienes el Espíritu Santo? ¿Por qué entonces peleas y discutes y das mal testimonio? ¿Tienes el Espíritu Santo? ¿Por qué te vas a lugares, a fiestas y sitios donde das mal testimonio? ¿Tienes el Espíritu Santo? ¿Por qué desobedeces los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo? Dice Roy Clement en su libro, nuestro mundo contemporáneo necesita desesperadamente redescubrir el significado de la comunión, ese sentido de preocupación mutua y compromiso mutuo que deriva de la conciencia de que de alguna manera profunda y experimental nos necesitamos y pertenecemos los unos a los otros. Somos muy pocos, pero realmente unidos. Yo quiero que en esta noche tú puedas profundizar en esa palabra que si somos uno en el Espíritu Santo, en esta noche debe comenzar en tu corazón una transformación. Y no se trata de salir por aquí o por la puerta de aquí porque no puedo ver a mi hermano. Se trata de la obediencia que tienes a Jesucristo. No se trata de la obediencia al pastor o lo que pueda decir el pastor. Se trata de lo que dice la palabra de Dios y lo que dice la cabeza, que es Cristo, que es un solo cuerpo. Y el Espíritu Santo es la sangre, es la persona que debe llevarte a ti, a abrazar, a amar, a respetar a tu prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No es condicional, es una demanda. El que es sellado por el Espíritu va a procurar el vínculo de la paz y la unidad en el cuerpo de Cristo. También dice Pablo que hay una esperanza. Esto nos habla de la esperanza bendita que todo creyente espera cuando todos los redimidos estemos en la misma presencia de Cristo, todos juntos en armonías, unidos, abrazando la misma esperanza de la segunda venida del Señor.
Si usted se enfoca en esa segunda venida, usted debe compartir esa unidad con su hermano. Va a venir pronto nuestro Señor Jesucristo a buscarnos como iglesia. Y decía esta mañana de que muchas veces pensamos que cuando lleguemos al cielo, a esa presencia, en esa segunda venida, el Señor me preparó a mí un cuartico y una mesa donde yo voy a estar aparte porque no quiero relacionarme con aquel hermano. No quiero ver al vecino, no quiero ver al otro, no quiero ver a nadie. Yo quiero tener mi pedazo. No, Señor, eso no va a ser así. Por eso, mi gran desafío es vivir en este pedazo de cielo como voy a vivir en el cielo. Si yo no sé relacionarme aquí, ¿cómo pretendo estar con mi prójimo en la presencia de Dios? ¿O qué tú crees que Dios no va a tomar en cuenta en el juicio final tu vida aquí? Entonces, por eso decía y afirmo, si tengo comunión con Dios, tengo comunión con mi prójimo, tengo comunión en el cuerpo de Cristo, y esa esperanza me lleva a esforzarme al vínculo de la paz, porque un día todos estaremos en la presencia de Dios. Tanto los inconversos como los creyentes van a estar allá. Ahora, ¿quiénes van a reinar? El cuerpo de Cristo. ¿Usted recuerda la lección del libro 2 en cuanto al arrebatamiento? Jesús viene a arrebatar a su iglesia. Jesús viene a arrebatar a su iglesia. Esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, que ha vivido en testimonio y en unidad. Y usted, si vio esa lección, se acuerda de que cuando esa iglesia, ese cuerpo que vive en comunión con Cristo, será arrebatada, muchos se quedarán. ¿Quiénes se quedarán? Los que no aprendieron a vivir bajo el mandamiento y los mandatos del Señor Jesús. Son 7 años de sufrimiento para que usted testifique que realmente quería pertenecer a ese cuerpo. Solamente la iglesia de Dios que da testimonio de esa unidad va a ser arrebatada. Que Dios nos ayude. También dice Pablo, un Señor, un mismo Señor divino, encarnado, crucificado, resucitado, glorificado y que reina sobre toda la creación y es el único que gobierna su iglesia. Este Señor es tu Señor y es mi Señor. Y es el Señor de todas las cosas. Cristo nos amó a ti y a mí, a todos por igual. Y Él dice que fuera de Él nada podemos hacer. Por lo tanto, solo podemos estar unidos cuando nos damos cuenta que en la iglesia no manda ningún hombre, ¿ok? Que tiene defectos, que tiene virtudes, que tiene éxito, que tiene fracaso. El único que manda en la iglesia es el Señor Jesucristo. Y cuando tú entiendes que es Jesucristo quien te gobierna, que es tu Señor, tú vas a procurar esa unidad en el cuerpo de Cristo para darle la honra y la gloria, deseando amar a tu prójimo y buscando la paz. Pero dice el Evangelio, ¿para qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Si es tu Señor, vamos a procurar la unidad. Si es mi Señor, vamos a procurar la unidad. Vamos a obedecerlo a Él, no a ningún hombre. ¿Qué te dice el Señor en esta noche? Una fe, solo una fe que es genuina, que nos salva. Esa fe que es personal en Jesús porque nos salvó. Solamente a través de esa fe podemos buscar esa unidad en un mismo Dios, un Dios poderoso. También resalta lo que es un bautismo. Una persona que se reconoce perdida y que acude a los pies de la cruz para recibir el perdón de sus pecados, es inmediatamente perdonado por Dios y pasa a pertenecer inmediatamente a la iglesia, esa iglesia universal. Pero cuando somos salvos, por consecuencia tenemos que tener en nuestro corazón el deseo de obedecer a Dios, de obedecer al Señor. ¿Y qué nos dice Él? Que todos los que realmente creen en Él son bautizados. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido bautizados? ¿Cuántos hemos creído realmente en Dios? Muchos no nos bautizamos porque no queremos dejar el vida del mundo. Ese mismo Dios. Ahora finaliza Pablo diciendo, un Dios y Padre. Los judíos creen todos en el mismo Dios. Nosotros también tenemos un solo Dios que se manifiesta en 3 personas, Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Pero son solo uno, un solo Dios. Y ese Dios es Padre de todos los redimidos. No puede decir que es mi Padre, que solamente atiende mis necesidades, que solamente tiene ojos para mí, que solamente me bendice a mí, que ese Dios Padre mío solamente es mío. No, Dios no hace acepción de personas. A todos los ve por igual y a todos los va a juzgar por igual. Uno es el que tiene que procurar la unidad y la armonía en el cuerpo de Cristo. A todos nos cuida, a todos nos alimenta, a todos nos enseña, a todos nos guía, a todos nos protege, a todos nos exhorta, a todos nos guarda, a todos nos pastorea, a todos nos anima, nos consuela. Esto lo hace con todos sin discriminación. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Ahora, resaltando estos 7 fundamentos, la iglesia será bendecida cuando esté en unidad y en comunión. Vamos a ver este video. El poder de la unidad. Si vemos esos ejemplos que son reales, porque cuando se une una iglesia, hay grandes acontecimientos. Dice el tercer punto, la comunión del cuerpo de Cristo trae bendición y trae salvación. Dice el texto, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Para poder ser bendecidos por Dios, como iglesia, es importante tener y fomentar la comunión genuina entre nosotros. Como vemos allí en esos pequeños dramas, no pudieron vencer ni a las hormigas, ni a los pingüinos, y mucho menos a los alacranes, porque ellos se unieron para defenderse. Cangrejo, ok. Los cangrejos se unieron para defenderse. Cada uno de ellos tomó su lugar. Es lo que la iglesia debe entender allí. Si esta iglesia va a ser bendecida, si esta iglesia va a ser un instrumento de bendición para Chiclayo, para Cruz de la Esperanza, si esta iglesia va a ser un instrumento para que nuestro pastor sea bendecido donde quiera que esté, aquí debe haber unidad. Y en la misericordia Dios lo ha sostenido a él. Pero ¿cuántos de nosotros hemos bendecido a otras familias para que estén con nosotros aquí? Si aquí va a llegar la bendición, es a través de la unidad del cuerpo de Cristo. No por estrategia, no por programas, no por manuales. Debe haber una unidad espiritual donde se manifieste el poder soberano de Dios, donde venga bendición y haya salvación. Es la única manera de que una iglesia sea expandida, multiplicada y extendida en esta humanidad. Si va a crecer, es porque hay unidad. Sea el ministerio de adultos, ministerio de jóvenes, ministerio de niños,
la iglesia en general. Si va a ser bendecida, dice el salmista, que debe estar unida y en armonía. Por eso no se trata de mi pedacito de terreno, ni de lo que yo puedo hacer porque soy más inteligente y más capaz. Se trata de que el cuerpo de Cristo marche en unidad, como vimos en los videos, para lograr un solo objetivo, que Dios sea glorificado. Pero como yo quiero ser importante, yo quiero realmente tomar protagonismo, no procuro la paz de Dios. Dice que la paz que sentimos cuando estamos en la presencia de Dios, porque nos sentimos satisfechos con nuestro caminar armonioso, una paz que nos une, esa paz de hermanos, que estamos contentos y felices puesto que la comunión nos ayuda a mantener la paz de la iglesia. Llega la paz a nuestros hogares, llega la paz a nuestro barrio, llega la paz en nuestra universidad, en nuestra sociedad, llega esa paz y es reflejada a través de la iglesia. La paz que siento por mi prójimo es también testimonio de los demás. ¿Cuántos estamos unidos en el vínculo de la paz, en el mundo, en las personas que nos rodean? ¿Cuántos han contemplado en nuestra iglesia la paz que solamente Dios puede derramar por medio de su pueblo? Ahora, no solamente que hay bendición, dice allá, dice en el mismo versículo, y hay vida eterna. El Señor derrama la vida en abundante a todos los hijos de Dios, donde estén viviendo en comunión. Y el Señor va a añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Como dije, podemos tocar la puerta, podemos cansarnos de visitar, podemos cansarnos de hacer los miles de programas, video, presentación. Pero si no hay unidad, no hay vida eterna. ¿Qué pasó en la iglesia primitiva? Estaban juntos, unánimes, compartiendo. ¿Y qué hacía el Señor? Añadía a los que habían de ser salvos. Si aquí va a llegar nuevas almas convertidas, va a ser a través de la unidad de nosotros. Si esa sociedad y Cruz de la Esperanza van a conocer de Dios, es a través de la unidad de nosotros. Nos agotamos, nos cansamos, hacemos tantas parodias, pero nos dice el salmista que donde está la armonía y la unidad, el Señor envía bendición y envía vida eterna. ¿Cuántos siglos pasarán para que esto ocurra entre nosotros? ¿Cómo va a enviar Dios nuevas almas si nosotros no estamos unidos unos con otros? Y ponía un ejemplo esta mañana. Si a usted le dice, si pasas a esa cueva, vas a encontrar un oso que te va a devorar, ¿usted va a pasar a esa cueva? No, de ninguna manera. Pero si le dicen, si tú pasas a esa cueva y lo que entres al fondo, va a haber un paraíso donde va a haber un manantial, donde va a haber frutas, donde va a haber todo lo bello y hermoso, usted va a pasar para allá. Lo mismo pasa por esa puerta. ¿Quién va a querer estar en un sitio donde la gente está peleando todo el tiempo? Donde la gente está discutiendo, o difamando a su prójimo, o teniendo egocentrismo, o hablando cosas. Nadie va a querer estar allí. Pero si hay armonía, la gente va a buscar estar allí y va a haber bendición y vida eterna. Reflexiona en eso. ¿Cómo llegaremos al 2023? ¿Por un escalafón de actividades? ¿O porque realmente el Espíritu de Dios nos ha unido para que muchos crean en el Señor Jesús? ¿Cómo vamos a llegar al final de este año? Hemos desarrollado un eslogan, llamados a evangelizar. Bueno, nuestro primer tratado es la unidad que podemos tener entre nosotros. Eso se va a reflejar ¿dónde? En su hogar. Y sus familiares van a decir, yo quiero estar donde tú estás. Eso se va a reflejar en su trabajo. Y sus compañeros van a decir, yo quiero estar donde usted está. Eso se va a reflejar en su universidad. Y sus compañeros de clase van a decir, yo quiero estar donde tú estás. Porque van a ver la paz y la unidad que usted transmite. Pero si no, no va a ser posible. Recuerdo a este joven que lamentablemente no está cerca de nuestra iglesia. Era pequeño. No creo que llegaba a 7 años. Y comenzó a imponer reglas
de lo que era aprendido aquí con la hermana Fe. Y vinieron, creo que fue de JLO. No recuerdo dónde viven sus familiares. Yo tengo que ir a esa iglesia para ver qué pasó contigo. Ese niño impactó a toda su familia. No se supo ministrar, no se supo cómo acobijarlo y terminó decepcionado de muchas cosas. Pero así el mundo es impactado. Así la iglesia es bendecida. Cuando tú y yo sabemos vivir en unidad. ¿Por qué? Porque donde tú estás sentado, bien sea aquí, bien sea en la cancha, bien sea en la universidad, van a escuchar tu forma de hablar. Van a escuchar tu forma de conducirte. Van a escuchar cómo te comportas, de lo que dices. Y cuando ven la disonancia en que tú dices que vas a una iglesia y realmente tu vocabulario no es de acorde con lo que se predica, ellos no van a querer estar allí. Porque van a decir, si habla así de la hermana o del pastor o del ministro, si habla así, imagínate si me meto yo ahí. Me despluma también. En conclusión, hemos visto que la comunión es importante y es necesaria en la vida y el desarrollo de la iglesia. Y tenemos que hacer unas grandes preguntas para reflexionar. ¿Qué estoy haciendo yo para fomentar la unidad y comunión en la iglesia? ¿Qué estoy haciendo yo? Porque se trata de ti, de mí, no de algo mágico. ¿Qué estás haciendo tú para fomentar la unidad y la comunión en la iglesia? ¿Soy un creyente que me relaciono con los demás o solo me relaciono con los mismos de siempre? Este es mi grupito y para acá conmigo y para allá. ¿Estoy dispuesto a perder tiempo en escuchar a los demás hermanos y preocuparme por ellos o prefiero ir a lo mío? Yo me quedo y me conformo con lo mío. ¿Estoy dispuesto a pagar el precio de mantener y fomentar la comunión? ¿Deseo que la iglesia sea una comunidad unida o me da igual? No importa. Yo vengo y voy, como tengo lo mío, tengo todo seguro. Ellos verán cómo resuelven. Hablo y hablo y hablo. Todos debemos meditar en esas preguntas y reflexionar. Debemos estar dispuestos a pagar el precio de la unidad. Si tú has sido escogido por Dios, sellado por el Espíritu Santo, Él debe tocarte en esta noche para que tú comiences a procurar la unidad en el vínculo de la paz que es Jesucristo. La comunión del cuerpo de Cristo siempre va a ser buena. La comunión del cuerpo de Cristo siempre va a estar fundamentada que es un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. La comunión del cuerpo de Cristo siempre va a traer salvación y vida eterna. Yo quiero cerrar con este video y quiero que Fernando lo coloque y le dé volumen para que se entienda un poco porque es un lenguaje traducido en Latinoamérica. Pero veamos ese ejemplo. Colócalo, Fernando. Me debe 2.500 flexiones y 1.000 suicidios. Vamos a hacer bandejas. Vamos, eso es, venga, tío. ¿Cuál es su mayor miedo, señor Cruz? ¿No encajar? Ríndase, señor Cruz. Váyase a casa. Sabe que su misión es imposible antes del viernes, ¿no? ¡Movimiento! ¡Vamos, vamos! Muy bien. ¡Atrás! Estoy impresionado por lo que ha hecho. Pero no lo ha conseguido. Me debe 80 suicidios y 500 flexiones. Por favor, salga del gimnasio. Gracias, Clyde. Caballeros, nos vemos mañana. Yo haré flexiones por él. Dice que somos un equipo.
Si uno sufre, sufrimos todos. Si uno triunfa, triunfamos todos, ¿no? Nuestro mayor miedo no es que no encajemos. Nuestro mayor miedo es que tenemos una fuerza desmesurada. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. Empequeñecerse no ayuda al mundo. No hay nada inteligente en encogerse para que otros no se sientan inseguros a tu alrededor. Todos deberíamos brillar como hacen los niños. No es cosa de unos pocos, sino de todos. Y al dejar brillar nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otros para hacer lo mismo. Al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia libera automáticamente a otros. Cuando comience a brillar esa luz en el cuerpo de Cristo, muchos van a ver esa luz y van a querer estar en el cuerpo de Cristo. No se trata de individualidad. Y es posible que ese miedo no te deje ser humilde y sencillo para hablar con tu prójimo y relacionarte con tu prójimo. Pero ese miedo solo se puede vencer en el poder de Jesucristo, en su nombre, para hallar esa victoria. Y es lo único que va a cambiar a esa sociedad. Mi mayor anhelo sería ubicarme en una iglesia donde seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo y vivir en unidad en el Espíritu. Cierro esta serie de mensajes. Que el Señor bendiga su palabra y que nos ayudes por medio de su Espíritu a ser una iglesia que guarde la comunión en el vínculo de la paz. Que realmente sea Dios que ayude a esta congregación a ser un solo cuerpo en Cristo Jesús, a través de su Espíritu Santo, porque es el único mediador que puede hacer ese milagro en nuestros corazones. Podremos trabajar y hacer muchas cosas, pero no irradiamos la unidad y el amor de Cristo a una sociedad. Si va a haber bendición, es a través de tu unidad. Si va a haber vida eterna, es a través de tu unidad. Si vamos a crecer como iglesia y vamos a impactar a Cruz de la Esperanza, va a ser a través de la unidad del cuerpo de Cristo. Porque todos tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo cuerpo, un solo Padre y Dios de todos nosotros. Vamos a orar. Yo quiero que tú inclines tus rostros allí y puedas realmente meditar en esta palabra de esta noche. Es un desafío que Dios tiene para con nosotros.